Hoy vas a pasar un día perfecto en Barcelona a la vez que aprendes español conmigo. Te voy a llevar a todos los sitios que no te puedes perder de Barcelona y te los explicaré en español, con subtítulos en español e inglés, que los puedes activar aquí abajo. Vamos a visitar 11 lugares maravillosos y los dos últimos son los más icónicos, pero las entradas tienen hora fija y si llegamos tarde no podremos entrar. Así que ponte tus zapatos más cómodos, que tenemos que andar rapidito para llegar a tiempo. Me da un poco de miedo porque por lo que dicen Barcelona se ha vuelto muy peligrosa en los últimos años y es muy fácil que te roben, sobre todo en los sitios turísticos. Así que tengo que ir con mucho cuidado. Así que tenemos dos objetivos, llegar a tiempo y que no me roben. ¡Vamos! My Daily Spanish. Bueno, para empezar, importante, Barcelona es la capital de Cataluña, que es una comunidad autónoma al noreste de España. En Cataluña se habla catalán y español, son los dos idiomas oficiales. Y aquí en general verás las cosas escritas en catalán y en castellano. Los catalanes en general hablan en catalán, pero también saben castellano todos. Y empezamos con el tour. Aquí veis que estamos en la playa. ¿Qué playa es? Esta es la playa de la Barceloneta. Es la playa más famosa de Barcelona. Es muy famosa esta vista con ese edificio de ahí. Eso es un hotel, el Hotel W. No sé cómo se llama aquí, pero bueno, tiene una W. Se llama W, creo. Si seguís caminando más para allá, hay más playas. No solamente la Barceloneta. Aquí está muy guay porque la gente se pone a jugar al voleibol. Tenéis también algunos monumentos interesantes. ¿Qué monumento más chulo? ¿Qué escultura más chula? Y desde aquí se ve el amanecer precioso. Hoy, por ejemplo, ha amanecido a las 8, así que no es ningún mal plan, ¿eh? Se pone precioso el cielo. Y ahora vamos a ir andando unos 20 minutos al siguiente sitio que tenéis que visitar. Hoy me he traído un look de ladrona para que la gente piense que la que roba soy yo y así no me roben a mí. Mirad qué pintas, qué hortera. Los zapatos, bueno, también zapatos muy cómodos, ¿no? Parezco una ladrona, totalmente. Bueno, mira, con esto, además, que parece que voy a pedir dinero. Sigamos. Este es el parque de la Ciudadela. Este fue el primer parque construido como parque público, porque antes los parques eran los jardines reales, ¿no? De los reyes o de gente muy rica. Y este fue un parque que se construyó ya directamente para la población, para el uso público. Este parque se construyó a finales del siglo XIX con motivo de la Exposición Universal de 1888, que fue en Barcelona. Mirad, eso de ahí es un monumento extremadamente bonito, pero es una fuente que tiene una cascada, pero como está en obras, están reformándola, pues no hay agua, pero esto es precioso y por ahí cae agua en cascada, súper bonito. En este parque también hay muchos árboles centenarios, árboles gigantes que tienen unas raíces muy grandes. Hay un lago muy chulo, pero que como están de reformas, pues no hay agua tampoco. Aquí está guay que puedes alquilar las barquitas y darte un paseo en barca por el lago. Bueno, no os lo puedo enseñar súper bonito hoy, pero que sepáis que este parque es precioso. La gaviota está triste porque no tiene agua. Esta es la bandera de Cataluña. Bueno, no se ve muy bien porque no hace mucho viento, entonces no está ondeando, pero esta es la bandera de Cataluña, la que tiene franjas amarillas y rojas. Tiene un montón de rayas. En este parque hay varios museos, está guay. Y hay mucha gente paseando a sus perros y mucha gente haciendo footing, o sea, corriendo, ¿sabes? Mucha gente que sale a correr por este parque. En realidad, todos los carteles están en catalán, ¿eh? No he visto todavía ninguno en castellano. Me he columpiado antes, me he precipitado diciendo que los carteles estaban todos en catalán y en castellano. Los estoy viendo solamente en catalán. Es normal, aquí se habla catalán. Para que lo sepáis.
Pues es precioso este parque. Ojalá que no esté en obras cuando vengáis vosotros. Pues ahora salimos del parque por el paseo de Lluís Companys para ver nuestro siguiente monumento. Pues este es el Arco del Triunfo en castellano, el Arc del Triomf en catalán. Esta fue la puerta de entrada de la Expo de 1888. Se construyó para la Expo. Los arcos del triunfo suelen ser de temática militar, pero este es de temática civil. El Arco del Triunfo de Barcelona se usa muchas veces como la meta de las carreras que se hacen en la ciudad. Estoy pasando por debajo del Arco del Triunfo. Pasando por debajo. Oye, mirad qué iluminado está el fondo, queda súper guay. Para hacerte una foto aquí, a contraluz, increíble, ¿eh? De Barcelona. Ahora vamos a darnos un paseo por el barrio más antiguo de Barcelona. Pues hemos llegado al barrio gótico de Barcelona, que antes se conocía como el barrio de la Catedral. Esta catedral es gótica y es la que le pone el nombre a este barrio, el barrio gótico de Barcelona. Mirad, estos son restos romanos. Este era parte del acueducto. Estas son torres defensivas romanas. Y por aquí pasaba la muralla de la ciudad de Barcelona. Esto es muy emblemático de este barrio, del barri gòtic, el barrio gótico de Barcelona. Es el Pont del Bisbe, también de estilo gótico, pero es mucho más nuevo que el barrio en sí. Esto se construyó hace menos de 100 años, lo construyó un discípulo de Gaudí. Es un pequeño puente que conecta dos edificios. Si pasáis por debajo, veréis que hay una calavera. Hay gente que dice que esa calavera es de verdad. Mira aquí, una calavera. Y también dicen que si pasas por debajo mirando a la calavera, puedes pedir un deseo y se te concederá. Así que pasemos por debajo, miremos a la calavera y pidamos un deseo. Mira, mirando a la calavera para que pidáis un deseo, ¿vale? Pensad un deseo. Pensad un deseo y ahora mirad la calavera, mirad y pedid el deseo. ¿Habéis pedido el deseo o no? Yo he pedido un deseo, a ver si se me cumple. Pero voy a pasar otra vez para pedir otro. Venga, otro deseo, otro deseo. A ver si se me cumple. Pues este barrio es precioso para darte una vuelta, para perderte por sus calles. Me encanta. Y después de un buen paseo por el barrio gótico, llegamos a nuestra siguiente parada de hoy. Pues este es un monumento a Cristóbal Colón. Aquí está la estatua a Cristóbal Colón. Es una columna gigante. Se construyó también para la Expo de 1988. Cada vez que hay una expo o un evento importante en una ciudad, se hacen muchas mejoras y por eso se construyeron tantas cosas para esa expo. Hicieron Barcelona muy bonita, así que muy bien. Se puede acceder al interior, que hay una oficina de turismo y hay un ascensor que te puede llevar hasta esta parte. Entonces es como un mirador. Y está justo enfrente del puerto viejo de Barcelona. Ahí hay un montón de barcos. Aquí está la estatua y aquí puedes acceder al interior. Y ahora nos vamos al siguiente sitio que vamos a ver, que es la zona donde más robos puede haber a turistas, así que mucho cuidado. Voy a ir con cara de ladrona, para que no me roben. Pues para sorpresa de nadie está todo en obras, pero bueno, jolín, ¿eh? Ofu. Pues estamos en La Rambla, es un paseo peatonal de 1,2 kilómetros que conecta el puerto con la Plaza de Cataluña. Es una zona muy turística, tiene muchísimas tiendas, bares, cuidado con móviles y carteras.
Hay muchas terracitas, muchos kioscos, muchos artistas callejeros también. Aquí nos encontramos con el Gran Teatro del Liceo, que es un teatro muy importante que ha albergado numerosas obras muy famosas. Esto es un mosaico de Joan Miró. Pues estamos en el mercado de la Boquería. Es un mercado de alimento de todo tipo. El nombre oficial es el Mercado de San José, el Mercat de Sant Josep, y la Boquería es el nombre popular. Boquería en catalán se refiere a carnicería de carne de cabra, porque boc es cabra. Y de ahí viene el nombre de este mercado, porque antes se vendía carne de cabra, parece. Originalmente esto era un mercado al aire libre. El mercado se ponía en la Rambla y aquí donde estamos ahora, donde está ahora el mercado, era el convento de San José. Llegó un momento en el que las carnicerías comenzaron a ponerse dentro del convento. Hubo un incendio en el convento, se demolió y se construyó una plaza en el lugar donde estaba el convento. En esa plaza se puso el mercado temporalmente, pero al final pues se techó, se cerró para convertirse en el lugar oficial del mercado. Mercado de Sant Josep o Mercado de la Boquería. Es precioso, hay un mogollón de cosas, es un poco caro, pero podéis venir a tomar algo. La verdad, aquí me está entrando un montón de hambre. Quiero un zumito. Oye, mirad, pues los zumos están a 2,50, están muy bien de precio, ¿eh? Me voy a pillar uno porque tengo hambre. Pues no sé si el de mango piña o el de coco con piña. Hola, buenas. ¿Me puedes poner un zumo de coco con piña? Sí, queréis. ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí. Genial. ¿Un vasito? ¿Cómo? Un vaso, ¿no? Sí, sí. Gracias. Con tarjeta, porfa. Uy, buenísimo, ¿eh? Sí. Oye, está buenísimo, ¿eh? Mira las aceitunas, cada una con un aliño diferente. Pues vamos a salir para seguir caminando por la Rambla. Pues seguimos andando un poquito más, rodeados de obras, y llegaremos pronto a nuestro siguiente destino. Esta calle, la Carrer dels Tallers, también es muy popular. Pues esta es una calle muy bonita también, que está al final de la Rambla, bueno, al final o al principio, como lo queráis ver. Pues ya estamos llegando al final de la Rambla y ahora nos encontramos con la Plaza de Cataluña. Esta plaza se inauguró en 1927, tiene ya casi 100 años y es el corazón de Barcelona. Conecta el barrio antiguo con los barrios nuevos. En esta plaza hay mucha vida, hay mucho transporte público, está muy bien conectado, hay muchas cosas que hacer, hay un montón de centros comerciales aquí, alrededor. Y las dos calles, digamos, más importantes de aquí de Barcelona, el Paseo de Gracia o el Passeig de Gràcia y la Rambla, pues convergen en este punto, en esta plaza, que son las dos vías principales de la ciudad. Y ahora mismo tiene un montón de decoración navideña porque estoy grabando el vídeo en diciembre. Pero está muy bonita. Pues ahora vamos a tirar por Passeig de Gràcia, el Paseo de Gracia, para encontrar dos de los monumentos más increíbles de Barcelona. y llegamos a la Casa Batlló. Pues ahora empezamos a ver
la Barcelona de Gaudí. La Casa Batlló fue diseñada por Gaudí. Originalmente la construyó en 1877 Emili Sala Cortés, que fue uno de los profesores de arquitectura de Gaudí. Se construyó cuando en Barcelona aún no había ni luz eléctrica ni nada. Y en 1903 la compró Josep Batlló. Josep Batlló contrató a Antonio Gaudí para que hiciese un edificio nuevo, ya que ahora necesitaría electricidad y tal. Pero Gaudí, con su astucia, pues consiguió no derrumbar la casa, sino adaptarla y construirla, reconstruirla de otro modo. Entonces Gaudí llevó a cabo una reforma integral de 1904 a 1906. Se llama Casa Batlló porque era de la familia Batlló. Pero en la década de los 50 la vendieron y fue pasando por diferentes manos de diferentes empresas hasta la década de los 90, que la compró la familia Bernat. La familia Bernat restauró la casa y ahora es patrimonio de la UNESCO, un gran icono de Barcelona. Y por cierto, la casa de al lado también es increíble. Es preciosa también, ¿eh? Esta es la Casa Ametller. Están puerta con puerta, vamos. Casa Batlló, Casa Ametller. También es un gran ejemplo del modernismo catalán, también de principios del siglo XX. Y ahora vamos a seguir caminando por el Paseo de Gracia hacia el norte, que vamos a ver otro edificio emblemático. Adiós, Casa Batlló. Pues el Paseo de Gracia, el Passeig de Gracia, en el Monopoly, era de las calles más caras. Había dos calles que eran carísimas, que eran las más caras de todo el juego, y el Paseo de Gracia era una de esas dos calles. Me imagino que en la realidad pues también es un barrio hiper caro, porque además aquí son todo tiendas de lujo. Por cierto, en My Daily Spanish tenemos una guía para aprender español paso a paso gratuita y la podéis descargar en el link de la descripción del vídeo. Es gratis. Pues llegamos a La Pedrera o Casa Milà, otro edificio maravilloso de Gaudí. El nombre realmente es Casa Milà, pero se conoce como La Pedrera, que en catalán significa cantera, porque cantera, pedrera, es el lugar de donde se saca la piedra. Y la fachada de este edificio parece una cantera de piedra. Esta fue la última obra civil de Gaudí. Se construyó entre 1906 y 1910 y fue muy innovadora. Desde su apertura al público en 1987 recibe 1 millón de visitas al año aproximadamente. Un montón de gente. Se puede entrar a ver esta y la Batlló, se pueden ver por dentro. Y es muy famosa por las chimeneas escultóricas. Vamos a cruzar la calle, por aquí por el paso de cebra, para verla desde lejos, a ver si vemos mejor las chimeneas. Desde aquí se ven las chimeneas mejor. Y mirad la gente allí, qué guay. Oye, pues hemos visto casi todo. Nos quedan los dos últimos iconos de Barcelona. Qué ganas tengo. Son las 2, o sea que vamos un poquito justitos de tiempo porque tengo que ir a comer antes de ir, porque si no me voy a desmayar en el sitio precioso al que vamos a ir ahora. Así que voy a buscar corriendo algún sitio donde comer algo vegetariano para mí y vamos corriendo a la Sagrada Familia. Pues ya he terminado de comer, estoy llegando ya casi a la Sagrada Familia. ¡Oh! Mirad. Mirad, Dios mío, es gigante. Estamos en la Sagrada Familia, ¡sí! ¡Qué maravilla, eh! Dios, esto es para venir a verlo. Y, jolín, qué pena que siempre, o sea, claro, no se ha terminado, entonces siempre está en obras. Y decían que se iba a terminar para 2026, pero no. Dicen ahora que para 2036, así que bueno, la veremos terminada
Pues es una basílica católica romana diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí en Barcelona. El estilo mezcla el modernismo catalán, el gótico tardío y el Art Nouveau. Era súper único el diseño. La construcción comenzó en 1882, lleva más de 140 años construyéndose y como Antonio Gaudí murió en 1926 y en 2026 sería el centenario de su muerte, hace 100 años que murió, pues querían terminarla para 2026. Pero con el COVID, con la pandemia, se ha ralentizado mucho y dicen que para 2036. Es el templo católico inacabado más grande del mundo. Bueno, estoy buscando ahora la entrada. Me he puesto los auriculares para escuchar la audioguía que viene con una aplicación y vamos a entrar. ¡Ostras! Nunca había visto la basílica por detrás. ¡Guau! Es impresionante, súper bonita. Me encanta, es súper barroca. ¡Qué guay, qué flipe! ¿Eh? Hay como 3 entradas triangulares, ¿no? Hay un pórtico, aquí otro pórtico y hay otro pórtico. Mira, así se ve mejor. 3. Ese está dedicado a San José, ese de allí a María y este a Jesús. De hecho, en las columnas vienen los nombres José, María y Jesús ahí. Ahí está el nacimiento del niño Jesús, ¿no? María, José y el niño. Aquí vienen los pastores a adorarlo y aquí vienen los Reyes Magos con los regalos, que los Reyes Magos, por cierto, son los que nos traen los regalos a los españoles el 6 de enero. Aquí no celebramos tanto Papá Noel, aquí celebramos los Reyes Magos de toda la vida, vamos. Gaudí sí vio terminada esta parte y esto lo dejó también como referencia para, sabiendo que se iba a morir antes de que se terminase, para dejarla como ejemplo para los que siguiesen construyendo esta grandiosidad. Me encantan las puntas de las torres. Sabéis que en total va a haber 18 torres y hay 13 terminadas. Faltan 5, pero claro, cuando se terminen todas, como que va a ser mucho más vertical, mucho más alta. Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar por primera vez a la Sagrada Familia. ¡Wow! Hostia, es hiper alta. Parece que entras en el cielo, que te has portado bien en tu vida, te has muerto y ha sido un sitio súper bonito. Es la sensación que te da, ¿eh? Dios. La luz ahora mismo, 2 horas antes de que anochezca, on point, en su punto perfecto, porque es que está dando el sol por los ventanales, por las vidrieras de ahí y da un efecto divino. Pues cuando entras ves que no hay tantas imágenes, porque por fuera la fachada está llena de esculturas, llena de historia, digamos, y aquí es mucho más escueta, está mucho más vacía, pero eso era lo que quería Gaudí. Esto es como un bosque. Esto representa la naturaleza. A Gaudí le gustaba mucho inspirarse en la naturaleza, consideraba que la naturaleza era su maestra y estos son como árboles. Si veis, son los troncos que se abren en ramas y esas ramas son las columnas, bueno, es donde se está sosteniendo todo el peso de las bóvedas. Y veis, estas 4 del medio, de justo en el centro, son de un color diferente, son de una piedra distinta a las demás, que es una piedra muy resistente y son las que van a sostener la torre más alta de todas, que es la Torre de Jesús. La torre más alta va a tener 176,5 metros y es un poquito más baja que la montaña de Montjuïc. ¿Por qué? Porque Gaudí decía que la obra del hombre no puede superar a la obra de la naturaleza. Y el monte de Montjuïc es una montaña aquí muy famosa, muy importante, entonces no quería que fuese más alta
la catedral que la montaña. Y estas cristaleras, si veis, estas son las de la fachada de detrás, por donde hemos entrado. Son de tonos fríos, porque simbolizan la mañana, ¿sabes? El sol sale por allí y se pone por allí. Y allí son de tonos cálidos, entonces si venís por la mañana, esto va a estar con tonos súper fríos, tono azulado, porque están allí en la fachada del nacimiento por donde entra la luz y esto estará como mucho más frío. Y ahora si vienes por la tarde, ya que el sol se va a ir, pues está todo, o sea, realmente es como en la vida real, ¿no? Si entras por la mañana hay una luz más fría y si entras por la tarde hay una luz más cálida. Me ha encantado la idea de Gaudí. Oye, mirad qué guapo, ¿eh? Pues cuando terminen las obras, esa va a ser la entrada principal. No por ahí, sino por aquí, porque da al mar. Y eso quería Gaudí. Y eso que está escrito ahí es el Padre Nuestro. Está en catalán y después el Padre Nuestro está traducido a los demás idiomas. Mira, está en coreano, bueno, Padre Nuestro en castellano, en todos los idiomas. Aquí abajo está la cripta y es donde está enterrado Gaudí. Si quieres subir a la torre, tienes que pagar 10 euros más. Estoy saliendo del cielo. He vuelto a la tierra de los pecadores. La otra fachada era del nacimiento de Jesús y esta fachada es de la muerte de Jesús. Cada estatua cuenta una parte de la vida de Jesús en la parte así ya de su madurez y muerte. Si venís tenéis que descargaros la audioguía que os viene en la aplicación. Y mirad qué chulo este edificio que está justo aquí a la derecha de la basílica, que eso lo creó, son las escuelas de la Sagrada Familia y lo creó para que estudiasen ahí los hijos de los trabajadores y para que se quedasen, bueno, pues los niños del barrio, ¿no? Para los niños del barrio. Es chulísimo el efecto óptico, te raya. Y es súper interesante el contraste de la fachada del nacimiento, que está súper decorada, con la fachada de la muerte, que es súper escueta, está muy vacía. Y esto son como huesos, todo está meticulosamente pensado. Me encanta, me ha encantado. Y por allí hay un museo también, pero me tengo que ir porque llego tarde al siguiente sitio. Pues hay que aligerar, tengo que ir rapidito porque me da miedo que se está haciendo de noche, porque en invierno anochece súper temprano y está oscureciendo muy rápido. Hemos entrado, sí. Estoy siguiendo los guiris, pero por aquí suena una música. Voy a seguir la música. Dios, no puedo bajar la escalera, me duelen las piernas. Uf, jolín, me encantan las formas extrañas. Qué mente más prodigiosa y creativa, ¿eh? Estamos en el Parc Güell y aún no ha anochecido del todo, sí. Es verdad que ya se ve un poco más oscuro, pero oye, es precioso. Merece siempre la pena, pero mejor venir cuando haga más sol. Mejor un horario en el que podáis apreciar bien todo en su máximo esplendor, con la luz del sol. Pues el Parc Güell es un parque público de Barcelona. Bueno, público, no público, porque hay que pagar. Antes, me acuerdo, hace 10 años eran 8 euros y ahora son 18. ¿Y el arquitecto quién es? Antoni Gaudí, sí. Bueno, yo digo Antonio, pero es Antoni, en realidad, porque es catalán. Y es un parque con un montón de mosaicos, formas así onduladas, las formas locas de Gaudí. Mirad,
Bueno, es un parque de locura de Gaudí, que es flipante. Mucha cerámica e inspiración en la naturaleza para construir sus obras de arte. Y los diseños, todos diferentes, espectaculares. Ahora si miráis es como que ha cogido azulejos de cerámica pintados, los ha roto y los ha recompuesto de diferente manera, ¿no? Qué interesante. Mirad, aquí están ahondados. La famosa salamandra. Cuando pienso en el Park Güell, pienso en esa salamandra. Me encanta. Mi lugar favorito de este parque, o sea, mi cosa favorita, mi estatua, mi monumento favorito del parque, la salamandra. Pues originariamente era un proyecto de urbanización, lo que pasa que al final se inauguró como un parque público en 1926 y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pues este proyecto fue encargado por Eusebi Güell a Gaudí en el año 1900, pero fue abandonado en el año 1914. Entonces, la ciudad de Barcelona compró el terreno y lo convirtió en parque público. Un parque público súper guay, la verdad. Me encantaría que fuese gratis y te puedes venir aquí cuando tú quieras a, no sé, a pasear, a estudiar, a componer canciones, a escribir, cualquier cosa. La verdad es que las vistas desde aquí son espectaculares, ¿eh? Al mar. Ese es el mar Mediterráneo. Oye, ¿y ahí se puede entrar? Voy a ver qué es. Yo quiero entrar también. Pues esta de la izquierda es la Casa del Guarda, que se puede entrar gratuitamente, pero hay que hacer cola. Voy primero a ver qué es lo otro. Es la tienda. Se puede subir. Oye, pues así visto, parecen manos tocando el cielo, ¿no? Y mirad qué chulo que la decoración del árbol de Navidad también son muñequitos y todo cosas de Gaudí, del Park Güell. Qué bonito, ¿eh? Es precioso esto. Oh, mira qué gracioso, ahí está el cagatió, que es una tradición de Navidad de aquí de Cataluña, que eso no lo hacemos en otros sitios. Los niños en Navidad cuidan a ese tronco con cara durante diciembre y le dan comida, mandarinas, y luego cuando llega Navidad le pegan con un palo y caga regalos. Se está haciendo ya de noche, veo poco y me estoy quedando sin batería, así que vamos a terminar nuestra visita a Barcelona. Habéis visto 11 lugares espectaculares que tenéis que ver sí o sí. También os recomiendo ir a Montjuïc, a la montaña de Montjuïc, que allí también hay cosas muy bonitas. Y una amiga me dijo que fuese al búnker del Carmel, que se pilla un autobús desde aquí y se puede ir a ver más arriba de la montaña, que hay unas vistas preciosas de Barcelona, me ha dicho mi amiga. Espero que os haya gustado mucho visitar Barcelona conmigo. Si os ha gustado, podéis visitar también Sevilla y Madrid conmigo para que aprendáis español además, mientras os dais un paseo por dos ciudades preciosas que tenéis que visitar sí o sí si venís a España. Así que bueno, os espero en estos vídeos. ¡Hasta pronto!